cordial saludo con cada uno de ustedes. Mi nombre es Jennifer Noela Sánchez Saavedra, estudiante del primer ciclo de educación inicial. Y en esta oportunidad vengo a narrarles la obra titulada Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Esta obra narra Scout cuenta su historia de su infancia que había vivido en el pueblo de Maikop, que era considerado un pueblo antiguo y misterioso donde ella vivía con su familia. Este pueblo, aparte de ser un misterio, venía cargando prejuicios sociales entre las razas de color. Scout era una niña en ese tiempo de tan solo 6 años que vivía con su hermano Jem de 10 años y su papá Atticus, y su madre había fallecido cuando ella aún era una bebé de 2 años y su hermano tenía 6 años. En ese tiempo, Scout vino de visita a ese pueblo un niño llamado Dill, que venía todos los veranos a quedarse con su tía, quien se une a este grupo de hermanos. El misterio en el pueblo de Maikop sucedía entre la casa de los Radley, donde vivía Burr Radley, que era un hombre que nunca salía de casa, que nunca era visto. Por este motivo los niños empezaron a sentir una cierta curiosidad de explorar su casa. Inventaban historias de que era de repente un monstruo, que por eso no quería salir de casa y todo ese tipo de cosas. De esa manera, este grupo de 3 todos los veranos empezaron a visitar la casa y a investigar el misterio que emanaba esta casa. Entonces, Scout inicia el colegio a la edad de 6 años, pero en su primer día de clases la maestra lo trata mal porque Scout ya había aprendido a leer y era una niña que leía de manera fluida y por esto pues la trataban mal. Le había dicho a la maestra que su papá le había enseñado a leer de manera equivocada. Entonces Scout se sentía frustrada, se sentía mal, y aparte de que un niño de Walter, la maestra le había ofrecido algo, pero su familia de Walter nunca recibía las cosas. Entonces Scout quería decirle a la maestra de que Walter nunca recibía algo de nadie. Por este motivo la maestra peor se molestó con Scout, entonces se sintió muy frustrada y al momento de la salida Scout se fue y se abalanzó contra Walter, pegándole y mandándole muchos puñetes. Entonces su hermano Jen tuvo que intervenir para poder separarla. La separó y entonces Jen en modo de disculpas invitó a Walter a su casa para que ellos pudieran cenar. Y entonces Atticus preparó la cena al lado de su empleada, que tenían una empleada que se llamaba Calpurnia, quien era una mujer de color, quien también era una figura materna para los niños, porque aparte de ser una mujer amable y cariñosa con ellas, también los mantenía rígidos cuando ellos se portaban mal, o también los corregía cuando ellos estaban equivocados o hacían alguna trastada. Entonces Walter pide la miel en la casa, que quería comer con miel, y hace una acción que para muchos puede ser desconcertada, ya que coloca la miel en su plato de comida. Entonces Scout, al ver esto, como le parece algo fuera de lo común, empieza a hacer un comentario que no debió ser. De esta manera Calpurnia la llama para afuera para que pudiera reprimirle sobre su comportamiento, la cual Scout se siente mal y se va para la parte de afuera de su casa y se sienta al lado de un columpio. Entonces su papá Atticus se acerca y Scout estaba llorando y le dice a su papá que no quería más volver a la escuela por el motivo de que la maestra la había tratado mal. Entonces su papá también le dice a Scout, abrazándola, de que la Miss también era nueva en el pueblo y que por eso de repente es como se comportó. Pero Scout no quería entender porque no quería regresar, aparte porque ya no iba a tener las lecturas que su papá le leía todas las veces. Entonces el papá le dice de que ella nunca entenderás realmente, que ella nunca iba a entender a una persona si es que ella no se colocaba en los zapatos de esa persona. Entonces le prometió, hicieron un trueque de que si es que Scout regresaba al colegio, su papá le iba a leer todas las noches. Y de esta manera Scout empezó de nuevo a ir al colegio. Entonces cada vez que ellos visitaban la casa de los Radley, había un árbol que estaba cerca de ahí, donde siempre encontraban obsequios, un chicle, y entre esos obsequios había una vez 2 jabones tallados donde estaba la figura de Scout y la figura de su hermano Jen. Esos obsequios siempre aparecían en un agujero que había cerca de la casa de los Radley en el árbol.
Entonces la Miss que vivía cerca de ellos, que era la Miss Nodie, le dijo a Scout de que el niño que antes era Boo Rider era un niño amable, tranquilo, cariñoso, solo de que su familia era muy estricta, por eso es que tuvo ese comportamiento más adelante, de que no lo juzgaran tan solo por la apariencia que él tenía, sino que al contrario, él mantenía tenía marcada una infancia muy dura. Entonces, una vez la curiosidad de estos niños avanza mucho más. Entonces, Jen supone ir a indagar la casa de noche. Entonces, con los tres se van. Jen se va, Scout, se va Dil, y se van a la casa a investigar acerca de Boo. Entonces, al llegar a casa, se ocasiona un ruido donde despiertan al hermano de Boo, quien se levanta apresurado pensando de que alguien iba a entrar a su casa y lanza una escopetada que se oye en todo el pueblo. Los niños huyen de manera temerosa, donde en esta huida a Jen le quedan atrapados los pantalones en mitad de camino, pero con el miedo ellos siguen avanzando, pero después Jen regresa por sus pantalones para no ser descubierto. Entonces, en el árbol seguían apareciendo muchos más obsequios, pero más adelante el hermano de Boo se da cuenta de que su hermano dejaba esos obsequios para los niños. Y los niños desde ahí empezaron a suponer de que Boo quería comunicarse con ellos, de quería decirles algo a ellos, por eso es que eran todos los obsequios. Y desde aquel entonces, como el hermano de Boo tapó el huequito del árbol, ya no podía enviar nada más, ¿no? Entonces un pueblerino llega a visitar a los papás de Jen, a Atticus, ofreciéndole de que tome el caso de Tom Robinson, quien era un hombre que estaba acusado por violación. Tom Robinson era un hombre de tez morena y de piel negra, que tenía su familia en el mismo pueblo. Entonces él fue acusado de violación por una mujer de color blanco que se llamaba Mayela, quien era la hija de Buck Ewell, uno de los pueblerinos de ahí que también era de tez blanca. Mayela era una de las hermanas mayores que estaba a cargo de 7 hermanos más pequeños con la muerte de su mamá. Entonces Atticus acepta ayudar, acepta ser el abogado del caso a defensa de Tom Robinson, y esto hace de que Buck Ewell sienta un odio, remordimiento hacia él, porque como Atticus era un hombre blanco, no tenía por qué defender a una persona de piel negra, ¿no? En ese tiempo el racismo en ese pueblo era bastante amplio, porque un hombre negro era considerado como un ser indigno, un ser que no tenía justicia. Entonces Mayela había acusado a Tom de haberla violado, de haberla golpeado y de haberle hecho muchas cosas. Entonces se llega el día del juez, donde iba a ser juzgado Tom Robinson, donde todos se reúnen, la familia de Tom, la familia de Mayela y todo el pueblo de Mycroft. Se reúnen el juez, y en ese momento también estaban los 3 niños, estaba Jen, estaba Scott y estaba Dil, atentos al caso que se iba a exponer. Atticus defendió con mucho ardor a Tom Robinson. Empezaron a sentarse los testigos por parte de Mayela. Cuando le llegó el turno de Mayela, empezó a exponer de que Tom Robinson había entrado a ayudarla con un baúl, y pues después de este acto se había abalanzado contra ella, ahorcándola, golpeándolo y abusando de ella. Entonces Atticus empezó a interrogarla para poder sacar la verdad, y pues había una contradicción en las palabras que Mayela decía. Después fue el turno de Tom Robinson de sentarse a decir su testimonio. Tom Robinson tenía lastimada la mano izquierda también, así que en la acusación de Mayela le había dicho de que había utilizado ambas manos, así que eso era algo imposible para Tom, ya que su mano izquierda no lo manejaba. Cuando Tom se sentó, él explicó cómo habían sido las cosas, de que Mayela, cada vez que él pasaba por su casa, siempre le pedía ayuda, que le ayudara con una cosa, ya sea a cortar los palos, o siempre había un favor el cual tenía que hacer. Pero justo ese día Mayela la llama pidiéndole un favor, donde él
por ayudarla accede a entrar a su jardín. Luego Mayela le dice de que se vaya hasta su casa porque tenía una puerta que arreglar. Entonces Tom acude a ayudarla y sucede lo que pasó, lo que iba más adelante a pasar, donde Tom asegura diciendo de que Mayela le había abrazado y que lo estaba besando, ¿no? Que la había besado y que prácticamente se había caído encima de ella, y se incorporó, se paró de nuevo porque vio al papá de Mayela que estaba llegando, y lo único que hizo fue correr del lugar. Tom aseguraba de que fue Mayela la que le insinuó querer hacer algo, pero él nunca estuvo de acuerdo, así que salió huyendo y afirmó de que él nunca la había golpeado, de que no la violó, porque tampoco había pruebas médicas que aseguraran un acto de violación. Entonces, una vez ambas partes haber dicho sus testimonios, Atticus terminó diciendo de que Tom era un hombre inocente, de que no tenía culpa alguna, de que lo estaban culpando injustamente debido a que Mayela había roto una de las cláusulas, se podría decir, en el pueblo, ya que no podía haber una relación entre un blanco y uno de piel negra. Y entonces Mayela se había insinuado a alguien de una tez negra, y por no quedar mal ante el pueblo de Maikop, inventa esta acusación para poder deshacerse de Tom. Entonces Atticus afirma de que Tom es inocente ante todos los jueces ahí, y les pide de que tomen consideración, de que sean justos para que no se cometa una injusticia. Entonces se toman un tiempo para analizar el caso después de haber obtenido ambos testimonios, y a las finales culpan a Tom de haber violado a Mayela. Entonces Atticus estaba preparado para esto. Le pidió a Tom de que no perdiera la esperanza, de que iba a hacer una apelación de nuevo para que pudiera defender su caso y sacarlo libre. Al ver esto, Jane llora de frustración al ver tremenda injusticia que se había cometido en el juzgado. Se retiran a casa y un día llega una noticia a la puerta de Atticus donde le menciona de que Tom había muerto, ya que él, en su desesperación por haber sido culpado, intenta escapar. Entonces el que estaba a cargo de su cuidado hace un disparo, la cual él solamente quería herirlo, pero a las finales terminó matándolo, ¿no? En ese momento Tom muere, y es como que un aviso fuerte para su familia, ¿no? Quien Atticus se va a informarles a su esposa Helen de que su esposo había fallecido. Entonces fue un dolor inmenso para la familia de Tom Robinson, y en ese momento aparece Bob Ewell, la cual le escupe en la cara a Atticus por haber defendido y por seguir defendiendo a esta familia, ¿no? Que no tenía culpa alguna. Desde hace mucho tiempo ya Bob le venía teniendo un resentimiento hacia Atticus desde que agarró el caso para defender a Tom Robinson, y de alguna manera quería vengarse de él, quería sacar el rencor que tenía dentro. Y de esta manera los niños tenían un evento en el colegio, un evento escolar donde se habían hecho prácticamente tarde, y al momento de regresar a casa, Jen, siempre preocupado por su hermana, iban tranquilos y empezaron a escuchar unos pasos atrás de ellos. Entonces cuando seguían caminando, los pasos cada vez se escuchaban un poco más fuerte, y cuando ellos se detenían no se oía nada. En el transcurso del camino a casa, Jane empuja a su hermana porque un hombre se había abalanzado sobre ellos. Este hombre intentó agredir a Scott, pero Jane la defendió, la cual él salió agredido, salió con varios golpes y una lesión en el hombro. En donde este hombre quería prácticamente hacerle bastante daño a Jane, pero en eso, cuando iba a atacar a Scott, aparece otro hombre, la cual los defiende, y en un acto de salvarles la vida hace un acto de acuchillamiento, y la persona que estaba atacando a los niños muere en el acto. Se preguntarán quién es esta persona. Esta persona carga a Jen en sus brazos y lo lleva hasta la casa donde se encontraba Atticus. Atticus llama desesperadamente a un médico para que pudiera atender a su hijo. Entonces Scott ve a un hombre parado al lado de su puerta,
después de que Jane ya es atendido y es vendado, ya estaba descansando en la cama. Y el que quería atacar a los niños, el que atacó a los niños era Bob Ewell, la cual vio la única manera de lastimar a Dios a través de sus hijos, lastimándolos. Quería prácticamente arrancarle el brazo a Jane, pero no lo consiguió. Fue parado en el intento de hacerlo. Y su salvador fue pues el destino, que lo veían como un hombre misterioso, un hombre que nunca salía de casa, como un monstruo. Fue el salvador de esos dos niños, el cual le salvó la vida a Jane y le salvó la vida a Scott. Era Arthur, quien era burra de la casa misteriosa. Siempre Arthur estaba pendiente de ellos, por eso le dejaba obsequios en su árbol que tenía. Y él fue quien los rescató en ese momento, ¿no? Scott lo miró, lo sonrió y le dijo que se acercara a su hermano para que se despidiera. Después de que Arthur se despidió de Jane, Scott lo acompañó a su casa. Lo vio que pasaba a su casa y se quedó pensando, imaginando toda la infancia de que había pasado Arthur. En este momento Scott comprendió lo que le había hecho su papá, de que no podemos buscar a alguien sin ponernos en el zapato de esa persona, ¿no? De que nunca entenderemos el dolor de alguien si no nos ponemos en su lugar. Entonces en este momento Scott entiende que la infancia de Arthur no fue una infancia bonita, y ahí es donde, pero a pesar de ello, su inocencia y el amor y el cariño que tenía por ellos hizo que este ser silencioso pudiera salvarlos. Y algo de rescatar del papá de Atticus, de su papá, que decía de que era pecado matar a un ruiseñor, ya que un ruiseñor era un animal que no causaba nada, solamente alegraba a las personas con su música, y por eso era un pecado matarlo. De esta manera hace referencia de que Arthur es aquel ruiseñor. Y el comisario de aquel pueblo le ofreció a Atticus de que no se dijera nada sobre el caso, porque sería cruel mandar a un juez para que Arthur recibiera la culpabilidad después de haber hecho un acto heroico. Así que el caso quedó cerrado, no se dijo nada del tema, no se mandaron las evidencias del caso de que Arthur estaba involucrado, tan solo se dijo de que Bob Ewell él mismo se acuchilló, quedando de esta manera Arthur libre de toda culpa, ya que pasó de ser un hombre misterioso en su propia casa a ser un héroe silencioso, tal como su papá le había dicho en un inicio, que prácticamente un ruiseñor silencioso inocente que salvó la vida de estos niños. Eso ha sido todo. Gracias.